Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, ya estamos aquí conversando cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vladimir Ilich Melara. Vladimir Ilich Melara. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Un gusto acompañarnos. El arquitecto Vladimir Ilich Melara, quien tiene un pensamiento de izquierda y cada vez que intentamos descifrar qué está pasando con la izquierda de nuestro país, lo invitamos. Ya teníamos ratos de no hacerlo. Pues sí, y ya están calentándose los motores. Yo siempre digo que después de las vacaciones de agosto, antes de un año electoral, después de las vacaciones de agosto empezamos a hablar de elecciones. De elecciones, bienvenido. Sobre todo Vladimir. porque se termina Gracias, el Tony. Mundial ahorita en julio, entonces, ¿verdad? Ya después de agosto empezamos a hablar de elecciones. Vladimir, bienvenido. Gracias nuevamente. Buenos días. Un gusto reaparecer acá por sus espacios. ¿Qué opinas del lanzamiento de la candidatura del doctor Rafael Aguirre, candidatura presidencial del FMLN? Bueno, que se ha inscrito Se ha inscrito. para sí, ser sí. el candidato presidencial. Sí. Ajá. Bueno, mira, yo creo que quizás la primera impresión que tenemos todos, compañeros y no compañeros, creo que es positivo en el sentido de que por el contexto político nadie espera que haya una persona que se atreva, digamos, a retar al poder oficialista en las próximas elecciones de 2027. Entonces yo creo que como primera impresión es positivo. Claro que esta precandidatura tiene sus características, tanto internas como externas, que la sociedad debe de ir como evaluando y también haciendo su propio análisis sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, insisto, creo que es una buena noticia para la democracia salvadoreña, es decir, que un partido político y sobre todo el FMLN de izquierda pueda proponerle al país una alternativa de gobernanza. Así que yo lo veo positivo, digamos, a priori. ¿Es atrevido? En el buen sentido, sí, creo que es una candidatura osada, sobre todo por el papel que ha estado él desempeñando los últimos, a lo mejor quizás los últimos 2 años, en el sentido de ser una voz sobre la situación de salud que está viviendo el país, sobre todo porque él con conocimiento de causa ha estado, digamos, vertiendo opiniones sobre lo que está sucediendo en nuestro sistema de salud. Recordemos que él es secretario de uno de los sindicatos más importantes del seguro, y sobre el sindicato de médicos. Correcto, de médicos y por supuesto empleado del seguro, entonces conoce muy bien la realidad del sistema de salud. Entonces yo creo que sus opiniones, que a lo largo de los meses han venido, digamos, tomando importancia, porque la salud pues es un tema vital para toda la sociedad salvadoreña. Entonces yo creo que en ese sentido, claro que es osado, en el buen sentido de la palabra, porque se ha atrevido a buscar un instrumento político electoral para acompañar a esta candidatura, para darle peso, y qué bueno que ha sido el FMLN que a través de la reforma de los estatutos que se hizo, si no recuerdo mal, el año pasado, de ciudadanizar algunas candidaturas, pues de pie a esta nueva opción. Que no tenés que ser miembro del FMLN para optar a una candidatura. Correcto. Esa fue la reforma, Esa ¿verdad? fue una de las reformas que Ajá. hoy ha permitido que muchos ciudadanos se acerquen a las puertas de nuestros locales. Sí, porque antes tenías que inscribirte en el partido político para luego optar a una Era candidatura. requisito indispensable ser Ajá. afiliado y tener incluso cierto tiempo de militancia dependiendo del cargo al que tú te querías postular. ¿Qué mensaje envía la ausencia de Manuel El Chino Flores o cuál es el contexto del por qué no estuvo ahí? Sí. Mira, yo creo que incluso esa opinión la dio el propio Que es el doctor secretario Rafael general del Sí, FMLN, el secretario general. Que es la máxima Manuel autoridad, Flores. ¿verdad? Claro. Ujú. En términos, mira, solo para medio apuntar, la máxima autoridad es el Congreso del FMLN. Ah, ok. Claro, él es el director de toda esta esa orquesta. Él es el Ajá. director, pero nuestra máxima autoridad Pero es tiene el razón, Congreso. es el... Que es el Ajá. Congreso, cuando nos reunimos como Congreso, tomamos las decisiones más importantes de nuestro partido. Pero por supuesto, él es uno de los dirigentes principales y es el secretario general del FMLN,
Pero lo que decía el doctor Aguirre, lo que él mismo vertió esta opinión, y es que el compañero Chino Flores, como le conocen, tiene problemas de salud y ha estado incapacitado un par de días y por eso no pudo asistir. Entonces, no yo creo que por no hay salud, alguna, sí, no debe de haber alguna suspicacia, morbo, de empezar a pensar de que no pero estuvo porque... tú que estás adentro, ¿Manuel apoya esa candidatura? Claro, yo creo que incluso en sus redes, y mira, es que incluso si me preguntas a mí y a muchos militantes, podemos tener incluso algunas diferencias por la candidatura. Si me preguntas a mí, hasta yo te podría decir algunas... No me gustan algunas cosas que se están haciendo. Sin embargo, es una decisión, como te digo, que lo aprobó la convención previo a una autorización de nuestro Congreso. Entonces, es una decisión colectiva, ¿verdad? Y hay que respetarla y hay que seguirla, a pesar de las diferencias que muchos militantes y miembros tenemos, incluso con el doctor Aguirre, pero vamos a acompañar esta decisión porque creo que, como iniciaba yo mis palabras, creo que es importante que el FMLN presente una alternativa al país, a la sociedad, a los salvadoreños, a los electores, y decirles, miren, hay una alternativa real, es decir, lo que tenemos ahora puede ser verdaderamente mejor sin necesidad de sacrificar algunas cosas que hemos sacrificado. Vladimir, la figura del doctor Rafael Aguirre es una muestra de renovación o de continuidad del FMLN. Yo creo que a todas luces se ve que es una apertura que el FMLN está dando, sea las razones por las que sea, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que la izquierda en El Salvador, la izquierda, el espectro político electoral que solo representa el FMLN, está debilitado, y esa es una realidad. Y yo creo que estas limitantes, así como sucede en todas las áreas de nuestra vida, cuando tenemos limitantes nos volvemos como más creativos, ¿verdad? Para buscar soluciones a los problemas. Yo creo que el FMLN eso es lo que ha hecho. En el afán de tener una conexión aún más, digamos, más importante de la que se ha tenido en estos últimos años, ha autorizado que ciudadanos se puedan acercar y decirles, miren, somos un partido abierto, estos son nuestros estatutos, léanlos, si ustedes están de acuerdo, súmense a nuestro proyecto. Y cuando tú, Tony, o usted, Diana, lean nuestros estatutos, se van a dar cuenta de que las convicciones y el proyecto político del FMLN es justamente conseguir el progreso social de este país, es decir, un cambio drástico sobre las condiciones de vida de los salvadoreños. Entonces, eso es lo que están haciendo muchos ciudadanos, acercándose, se dan cuenta de lo que somos, quiénes somos, qué es lo que nos rige, y han decidido apuntarse para una candidatura. ¿El FMLN buscó al doctor Rafael Aguirre o Rafael Aguirre buscó al FMLN? Yo creo que a lo mejor es una combinación de ambas situaciones. El mismo doctor Aguirre lo dijo, muchas organizaciones sociales le han propuesto, mire, usted ha sido un personaje importante. Lo apoyamos y busquemos una alternativa, y entre esas alternativas nació el FMLN como principal propuesta, y él la ha aceptado. Entonces yo creo que es como una combinación, ¿verdad? Tanto el FMLN andaba en búsqueda de un liderazgo, y yo creo que el doctor Aguirre cuenta con un liderazgo importante en la sociedad, en este segmento de la población de profesionales, de médicos, del sector salud, de organizaciones sociales que a lo largo de estos 2 años han estado teniendo un protagonismo importante, y creo que se han unido fuerzas, y me parece a mí importante, más allá de las diferencias que podamos tener incluso sobre la propia candidatura, incluso sobre algunas cosas que nuestro propio FMLN tiene, pero esa es la riqueza, la verdad, que del partido y de la izquierda, que tienen una virtud y una capacidad de poder disentir, de poder debatir, incluso hasta entre comillas lo digo, pelearnos, pero buscar un diálogo que nos dé como resultado la búsqueda de una la solución menos costosa para los problemas que tenemos como país. Porque la izquierda, ese es el desafío que tiene en este momento. Primero, tratar de persuadir a la población, a la sociedad nuevamente de que esta es la alternativa. ¿Podríamos definir hoy por hoy qué es la izquierda en El Salvador? ¿Qué es la izquierda en El Salvador? Como hay que revisar el contexto, ¿verdad? Ajá. Y necesariamente debemos de responder que la izquierda en El Salvador hoy está reducida, muy, muy reducida. Y en ese sentido... O el pensamiento político de izquierda. A lo mejor no el pensamiento, Diana. ¿Sabes por qué? Porque el pensamiento, la verdad que se ha seguido cultivando. Ahí se ha seguido, sí. Y se ha seguido cultivando en el sentido de que incluso estas situaciones que estamos viviendo en este sentido, hay que entenderlas como parte del proceso de la izquierda salvadoreña.
Y yo aquí los invito a que hagamos como no sé cómo le dicen aquí en el término esto de radio, pero cuando retroceden. Ajá, retroceder un poquito. No sé si rebobinar, no sé, pero a ver. Nos vamos en la máquina del tiempo. Ajá, y regresemos. Vayamos de dónde venimos. Sí, y nos damos cuenta, y imagínense, claro, ninguno de nosotros estuvimos en ese tiempo, pero la historia de eso cuenta. Imagínense que desde 1930, o mucho antes, ¿verdad? Por supuesto, desde que se peleaban los campesinos la tierra por el café, que era nuestro principal producto de exportación, pero desde 1930, cuando nace una organización importante para el país, como fue el Partido Comunista, se ha venido luchando. ¿Y qué pasó en el 32? Hubo una masacre, y en esta masacre, ¿quiénes se fueron también? La gran mayoría de dirigentes de ese partido de izquierda, ¿verdad? El Partido Comunista. Solo quedó Miguel Mármol, ¿verdad? Y quedó correcto, Miguel Mármol. Y ahí también se nos fue nuestro líder histórico, Farabundo Martí. Imagínense, de 1930 hasta 1970, la lucha fue clandestina. 4 décadas, 40 años. Es decir, esto es un proceso. ¿Y qué pasó en el 70? Recuerden ustedes que ahí sí creo que ya... ¿Ya andábamos? Ya andábamos. Bueno, yo no. Pero en el 72 y en el 77. Yo vine al mundo en el 70. Usted en el 70. Bueno, en el 72 y en el 77 nosotros fuimos víctimas de estos procesos electorales amañados, fraudes electorales. ¿Y qué llevó a eso? A una lucha popular, la lucha de los campesinos, los estudiantes, los trabajadores. Y ya no se diga la década de los 80, la guerra civil. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que esto es un proceso. Y esto, lo que estamos viendo en este momento, es justamente parte de los ciclos, parte de esas muros, paredes que la izquierda y los pueblos organizados tienen que vivir para construir sus futuros. A lo mejor la izquierda, que es lo más probable, no hizo las cosas como deberían de ser en sus gobiernos, y es por eso que hoy estamos, digamos, recibiendo las consecuencias de eso. Entonces, ¿qué toca? Tomar nuevamente las fuerzas, luchar contra esto y empezar a trabajar, Entonces, estos procesos electorales son parte. Muchos dicen, Vladimir, de que mientras no reconozcamos los errores, no volvemos a tener credibilidad. Y tú lo acabas de, Sí. acabas de mencionar de que hubo equivocaciones, Claro. ¿verdad? Cuando tuvieron la oportunidad de hacer gobierno, porque el pensamiento de izquierda en el país busca mejorar las condiciones de los salvadoreños, Sí. en todo aspecto. O sea, la confianza la tuvieron. La confianza la población. tuvieron. Sí, por supuesto. En este momento tú mismo lo dices, perdimos esa confianza porque no hicimos las cosas como debían de haberse hecho. Hoy por hoy, de acuerdo a las encuestas, ¿verdad? Porque hay que ver encuestas, hay que platicar con la gente también, hay que andar en el territorio para saberlo. El FMLN como representante de la izquierda no es así como popular, vaya. ¿Verdad? Muy pocas personas de repente se identifican, u otros están decepcionados, o como la novia, ¿verdad? Está resentida también. Uh-huh. En estos momentos y con la popularidad del presidente de la República, que ya se inscribió para participar nuevamente como candidato a la presidencia, ¿cuál es el panorama que se le ve al FMLN? El panorama, yo creo que va a depender mucho incluso de errores propios y de los errores exógenos, externos que puedan cometer incluso el poder de turno, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho. Y como los ciclos así son, incluso de imprevistos, y se los digo con total franqueza y reconociendo la historia, no solamente de nuestro país, sino que la de Latinoamérica, el destino nos puede preparar a nosotros ciclos de 30 años más en esta situación, o incluso de solamente 5 años más, porque las condiciones son tan cambiantes de un día para otro y la política también es tan dinámica que por eso les decía yo, depende de los errores que cometamos internamente como izquierda, incluso también de los errores que se cometan afuera, que cometa la misma oligarquía, que cometa el partido oficialista y el poder institucional que hay. Asimismo de los aciertos que tengamos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué toca hacer? A ver, como dicen, de cajón, hay que tratar de ganarnos la confianza y hacerle entender a la gente que es posible que tengamos otro tipo de sociedad sin tener que empeñar lo que hemos empeñado, que ha sido muy importante, que es empeñar parte de la libertad, parte de la tranquilidad, la confianza como sociedad. Es cierto, hemos tenido avances, sobre todo en el tema de seguridad, que es un tema que
se ha debatido en múltiples mesas por muchos años, ya lo llevamos debatiendo, pero yo siempre hago la pregunta, como sociedad de verdad no podemos estar seguros y también es poder estar tranquilos. O sea, una cosa es estar seguros y una cosa verdaderamente es estar en paz. Y todos somos testigos de que nos sentimos de alguna manera en paz, pero con un cuchillito a la par, ¿verdad? Aquí un pequeño cuchillo que nos está siempre como medio puyando. Esa es no es una sociedad que vive pacíficamente, la verdad que no. Entonces, eso la gente lo tiene que entender. Y no solamente eso, también el tema económico y el tema de vivienda, muchas otras cosas que están fallando, que hemos empeñado por, entre comillas, sentirnos con seguridad. Con esa reforma a los estatutos está anuente el FMLN de hacer alianzas entre partidos con partidos de la oposición política, o cada quien va a seguir su propio camino. Mira, los estatutos dicen que esa es una decisión también bien local. Por ejemplo, en el tema de los municipios, es una decisión local dependiendo de cada característica de los municipios, pero en esencia, digamos que como un tema general, yo creo que el FMLN debería de seguir haciendo alianzas con la gente que corresponde. Hay un debate sobre si realmente toda la oposición se debe de unir para hacer una especie de alianza y poder enfrentar al señor presidente Nayib Bukele y todo su poderío, pero la verdad es que yo digo siempre, aunque yo me escuche muy dogmático y nada pragmático, pero es la verdad, yo no me puedo juntar con alguien que tiene intereses distintos, aunque el interés, digamos, primero sea como ganar presidenciales, pero ¿cómo me voy a unir? Y el FMLN, ¿cómo se va a unir con alguien que piensa distinto? Alguien que busca los intereses de otra gente y no de los más desprotegidos. Entonces, es bien difícil encontrar aquí un punto en el que se puedan unir partidos de derecha con el partido de izquierda que tenemos. Es muy, muy difícil. Entonces, en ese sentido, todavía el trabajo es más duro, porque nos empiezan a decir a nosotros, es que ya la gente vota sin ideología, ya no importa la derecha, la izquierda. Eso te iba a preguntar, porque la gente ya ese tema... Aquí no. Pero en una época era pecado hablar que era de izquierda. Sí. Y ahora ese tema ya no. O sea, pero es que nos han hecho creer que ya no, y lo dije también en un Ajá. programa hace 2 semanas, Diana. Ajá. La gente nos han vendido de que no soy de derecha, no soy de izquierda. Y yo he criticado al presidente en ese sentido y no tengo ningún temor en decirlo. Es decir, el presidente lamentablemente un día fue de izquierda, después fue de centro, después fue de derecha. Y hoy anda diciendo que no es ni de derecha ni de izquierda, pero ¿y si nos vamos a la práctica? Veamos sus políticas. ¿Con quién se sienta él a gobernar? ¿Quién gobierna en este país? ¿Quién gobierna la oligarquía, la gran empresa? La otrora, aquella organización que todos los martes y viernes salía con las conferencias, ¿se acuerdan? Y nos decía que el país iba al fracaso con los gobiernos del FMLN, aquella famosa NEP, que yo no sé si existe todavía, ya no está. Qué raro que ya no está. Ya no dice nada, La NEP, aquellos ¿cómo se llama? Los ENADE. Ya los ENADE hablan de pajaritos y de lunas, ya no hablan de la sociedad. Es porque, sin duda, esa es una prueba irrefutable. La oligarquía está trabajando, está gobernando este país y se sienten cómodos. Entonces, ¿cómo es que me dices que no hay derecha ni izquierda? Pero estás gobernando con la gente derecha, con los gobiernos, con el poder fáctico de este país. Entonces, esas son incongruencias que debemos analizarlas si realmente es cierto que ya no importa la derecha y la izquierda, y porque entonces las ideas de extrema derecha son las que nos están permeando. Imagínate, nosotros nos volvimos cárcel del segmento de la población mundial más desafortunados, que son los migrantes. ¿Quiénes son los migrantes? No son, Diana, los que buscan, hombre, estoy sin empleo, tengo hambre, mi familia está insegura, me voy a mover de mi país y me voy a mover miles de kilómetros para ir a buscar el sustento de mi familia. Y a eso los criminalizamos y nosotros fuimos cómplices, abrimos unos cuartos, unas cárceles y los encerramos. Eso debería darnos vergüenza y lo sentimos como logros, imagínate. Esas son ideas extremas de derecha. Sí hay ideología en eso, entonces esas son las cosas que debemos de pensar. Lo que tú dices es que no se dice, pero en la práctica sí funciona. Por supuesto, así es es innegable. Otro ejemplo, pongo lo que pasa en el centro histórico. Yo entiendo que nos quieren implementar el orden, la seguridad. Hay un escritor alemán, se me ha ido el nombre, pero decía, el fascismo no se ha ido, dijo.
Hoy el fascismo se va a presentar como orden, como seguridad, como tranquilidad, como respeto. Y eso es, imagínense a esos centenares y miles de vendedores que también son gente que busca el pan de cada día, pero ¿qué es lo que hacen? Los denigran, los limitan, los hacen a un lado sin darles una opción real, una opción real. Entiendo que a veces a algunos nos gusta ver el centro histórico, que dicho sea de paso, de histórico no tiene absolutamente nada, y en eso, y sacrificamos por supuesto el bienestar de este segmento de la población que creemos que sufren estas políticas que, insisto, son de extrema derecha. ¿Es ahí el caldo de cultivo de donde tienen que ir a pescar el FMLN o Rafael Aguirre en caso de lograr la candidatura? No, yo creo que yo te hablé en el caso muy personal, es decir, si el doctor Aguirre me escucha, no va a tener ningún voto, porque hoy lo popular es otra cosa, y él yo creo que debe de ir a conseguir votos, a seducir a la población, y seducirla de una manera inteligente, estratégica. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Escuchar otro tipo de cosas. O sea, es decir, no nos gusta escuchar la verdad. Esta verdad que yo la pongo a debate, pero les gusta escuchar otro tipo de discurso. Entonces yo creo que la campaña debe ser más estratégica y llegar a ese segmento de población que entiende que se puede tener seguridad, pero también sin empeñar algunas otras cosas importantes para la sociedad. Vladimir, Rafael Aguirre, el doctor del Simetriz, ¿es Rafael Aguirre buscando el apoyo del FMLN o es el FMLN lanzando al doctor Rafael Aguirre? Lo que estamos viendo. Mira, yo creo que al inicio del programa medio comenté esto. Yo creo que es una combinación, es decir, se unen fuerzas en el sentido de lo que está necesitando el país a partir de la reforma que hizo el FMLN. Ha permitido que ciudadanos se puedan acercar al partido y yo creo que tanto sociedades civiles, ciudadanos, buscaron al FMLN, como el FMLN también abierto. Incluso la reforma es una implícita, ¿no? Es una actitud implícita de buscar a ciudadanos que formen parte del FMLN, que se puedan integrar, que puedan ahora ser parte, digamos, de esta nueva visión, de esta nueva estrategia que busca ciudadanizar las candidaturas. Entonces, yo creo que es combinación. Puede ser un 50-50 en el sentido de que se unen fuerzas para ponerle justamente a la sociedad una alternativa para las próximas Vladimir, elecciones. tú acabas de decir algo que me inquieta. A ver, o sea, el FMLN se tuvo que abrir. Antes era solo su gente. Sí. Solo su gente, confiaba en su gente, respetaba a su gente. Es decir, la gente que venía de años con el FMLN, ahora no. Dijo, me tengo que abrir, buscar nuevos cuadros. No necesariamente la gente, que como le decían, ¿verdad? Dura del FMLN, o sea, que venía de años. Sí. Yo creo que esa es una condición especial del FMLN en este sentido, porque por la coyuntura que se está viviendo. Y esa es parte de la estrategia también de poder acercar al partido. Es cierto. ¿Y es parte del crecimiento? Puede abonar al crecimiento. Puede, o incluso puede ser un factor negativo para el crecimiento. Es decir, puede o ser sea, que no es la primera vez que pasa. Mauricio Funes no era orgánico. Correcto. Pero se inscribió. Es correcto. Te tenías que afiliar, ¿verdad? De hecho, esta situación que estamos viviendo, y lo digo también con total claridad, también es una muestra de, digamos, de la situación difícil que hay dentro del FMLN, en el sentido de la fuerza que se ha perdido, de la capacidad que tiene ahora de acercarse con la población, y todos estos temas que ya los conocemos. Entonces, es como una medida para lograr acercarnos aún más a la población. Que podemos estar de acuerdo o no, pues eso puede ser también un tema que debemos de debatir, pero esto ha generado hoy el acercamiento, en este caso, del doctor Aguirre, de algunas organizaciones. A eso iba, porque no solamente se trata del doctor Aguirre, se trata de todo el acuerpamiento que ya tiene el doctor Aguirre de parte de diversas organizaciones. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué sectores aglutina Rafael Aguirre? O sea,
con qué llega? O sea, ¿con qué carta de Sí. presentación? Mira, yo creo que ¿Qué dote hemos trae? sido testigos. ¿Cuál es la dote? No, Política. mira, eso hemos sido testigos nosotros, sobre todo en los últimos meses, en el acompañamiento que ha dado a este tema de salud. Hemos visto cuántas organizaciones sociales, sobre todo en estas fechas importantes, ¿verdad? En las Oye, que, el Día del Médico. el Día del Médico, también en fechas importantes como el Día del Trabajador, el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, donde muchas organizaciones sociales salen a marchar, a querer, digamos, redimir estas banderas de lucha, y él trae justamente, digamos, un acompañamiento, es decir, una fuerza social, una fuerza popular que es importante. El segmento de médicos, el segmento de organizaciones sociales que están incluso activas en cada una de las marchas, incluso activas en cada uno de los temas importantes que estamos viviendo, que merecen ser escuchadas. Entonces, digamos que no es un personaje que llega solo, que solo, Exacto. no, sino que realmente tiene una buena cantidad de, no digamos personas, sino que de organizaciones que lo apoyan. Y justamente él lo dijo, yo lo escuché, no sé en qué espacio, y dijo, organizaciones se acercaron a mí, me pidieron que formara parte de este esfuerzo, y encontramos en el FMLN apertura y se da Hay esta candidatura. hay un votante joven que no vivió la guerra. Sí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan tal vez de Salvador Sánchez Serén o Mauricio Funes? Es más, ni se acuerdan que Nayib Bukele compitió con la bandera del FMLN. Sí. Vea, no, eso Sí, sí. no se acuerdan. Y la forma de cautivar a este nuevo votante es distinta ahora. Tiene la capacidad del FMLN de hacerlo, de ir a donde están escuchando mensajes los jóvenes. Capacidad sí tiene, la verdad que eso es comprobado, es decir, el FMLN no está muerto, Tony, es decir, nos quieren hacer creer que sí, que está muerto. Es que las A lo mejor por encuestas- mejor Ajá. por las encuestas, encuestas, sí. incluso por un hecho real, que es el tema de, digamos, de funcionarios de elección popular que ya no tenemos diputados, pero fíjate que hay una fuerza muy orgánica en el FMLN, y es que estamos presentes en todo el territorio. Yo quiero hacer aquí una acotación, no estoy hablando en nombre del FMLN, estas son unas opiniones siempre bien personales, pero es una realidad, nosotros tenemos representación en todos los municipios. Y tienen para llenar los cuadros de candidaturas. Sí, gente. de hecho se están cumpliendo, Ajá. de hecho no va a haber problema. Nosotros las elecciones las tenemos el 26 de julio. 26, El seguro. 26 de El julio. otro fin de semana. Correcto. Entonces, y justamente vamos a acercarnos a votar sin problema. Es decir, hay una fuerza orgánica que tenemos, digamos, la capacidad, fuerza aire, que tenemos las capacidades como para acercarnos a este segmento de población que tú dices joven, que hoy pues cautivados, y yo creo que no solamente la juventud, sino que también hombres y mujeres mayores, por las redes sociales, otro tipo de situaciones que... Lo que pasa es que hoy en día, Vladimir, hay un bombardeo de información por un Sí. montón de lados, Claro. ¿verdad? Ya no solamente es el acercamiento personal o el acercamiento de territorio, vaya, sino que también es el acercamiento a través de la comunicación digital. Claro. Las redes sociales, tanto canal de YouTube, tanta persona opinando, Sí. ¿verdad? Entonces, a Mira, eso me refiero. este programa es un ejemplo, es decir, y todos los programas también, es decir, ¿qué han hecho ustedes? Ustedes han adaptarse a cómo va el tiempo, ¿no? Y cómo va de veloz. Y ustedes de plano, sí. yo me imagino que hace unos años no estaban en esas plataformas digitales. No, claro. Y hoy están ustedes presentes en esas plataformas Por eso ves digitales. aquí una bichada acompañándonos. Correcto. Ajá, ajá. Entonces, esa es parte, y eso lo debemos de hacer todos. Empresas, los partidos políticos, en el tema de educación, el tema cultural, porque el tiempo es así, y el FMLN, ese es uno de los errores que cometió, la comunicación, y todos lo reconocemos, es decir... Eso no es primera vez que lo escucho. Sí, es que es una verdad, y saben, es que miren, hay un acto emblemático de esto. Yo no sé si ustedes, como periodistas, se deben de recordar cuando estaba el gobierno del señor Salvador Sánchez Serén, el compañero, él hubo un decreto de austeridad en las instituciones públicas. Un decreto de austeridad, y uno de los principales componentes de esto era cero gasto en publicidad.
Y porque él decía, mejor ese dinerito lo ocupamos para obras. Y eso sucedió. Pero como nadie le contó a la gente las obras que se hicieron, porque si ustedes me invitan aquí a otro programa, yo les aseguro que no van a hablar durante hora y media, al menos, y yo les voy a contar todo lo que se hizo. Pero la gente no se dio cuenta. Me Porque llega, ¿cómo fue? no No los voy a dejar hablar a ustedes. Sí, me porque llega. no los contaron. Y fue un error no gastar en publicidad. Y hoy vemos la otra cara de la moneda, que es al contrario. Es decir, cuánto se gasta en propaganda, porque se dice más de lo que hay, que lo que realmente se está haciendo. Y también, si me invitan a otro programa, les voy a contar por hora y media lo que dicen que hacen y no están haciendo en realidad, pero lo dicen y la gente se lo cree y creemos que estamos bien. Fíjense que hace poco vi que retuitearon un funcionario, parece que un pequeño reportaje de un periódico fuera. Claramente se ve que es una publicidad pagada, pero hablan de que el PIB creció, que el turismo, y yo empecé a revisar los números y es totalmente falso. Pero como dicen que el PIB creció, dicen que estamos en turismo, dicen que la imagen del país aquí, que en la región somos líderes, y yo los reto, Tony y Diana, de verdad, revisemos cualquier indicador económico y social en la región y veamos quién está en la cola y quién está arriba. Y curiosamente, El Salvador es el que está en quinto o en sexto lugar, porque a veces sacan a Panamá de la región. Entonces, contrasta con la realidad. Y un tema de esos importantes, por ejemplo, se los pongo que es el más caro, que es el más emblemático, es el tema de la inversión extranjera directa, la famosa inversión extranjera directa. Y aquí a cualquiera le invito a que me diga si es cierto que el país es líder en esto. No, estamos en sexto lugar en la región. Nicaragua recibe más inversión extranjera directa que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido? Porque hay algunas cosas que... La siguiente frase se le escuché hablando de todo esto a un congresista estadounidense en el contexto de las elecciones entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Dijo, ahora ya no gana el que más quiere la gente, ahora gana el que más paga para que lo quieran. ¿Aplica para nuestra realidad? Sí, es que es lo que hablamos de este tema de la comunicación, ¿verdad? Es que el que se puede vender, al final creo que es el que va a ganar, el que se pueda vender. Y sucede también en ¿Y el FMLN tiene la capacidad? No, la verdad que no, porque hay condiciones objetivas que no están. Por ejemplo, el financiamiento. ¿Cómo vas a luchar contra ese monstruo, verdad, que tenemos? Es imposible. Ya no hay financiamiento público, ¿verdad? Y no la deuda política. Sí, y no tenemos compañeros y compañeras que sean funcionarios para que a través de sus aportes también el partido. No, hoy lo que toca es ingeniársela y el altruismo de miembros, ¿verdad?, de nuestro partido que puedan aportar. Y incluso le hacían burla al Chino Flores con el tema de la venta de sopa de patas, ¿verdad? Y yo decía, mira, yo prefiero que vendamos sopa de patas que estemos vendiendo los famosos estos Bitcoin falsos, ¿verdad? Es decir, lo digo en un tema muy respetuoso, pero es verdad. Es decir, el FMLN está luchando con todas las barreras. Es complicado, o sea, objetivamente si hacemos análisis, no, esto va a ser mal, no va a tener buenos resultados. Pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, porque también mucha gente cree que la izquierda ya no debe participar en elecciones, porque eso significa darle legitimidad a lo que está sucediendo en el país. Eso se ha hablado mucho en los últimos días. ¿Qué opinas al respecto? No, yo estoy claro, y mi opinión es que no, hay que acompañar en el sentido de presentarle a la población nuestras propuestas en Asamblea Legislativa, en consejos municipales y también en las presidenciales. ¿Por qué? Porque no se trata aquí de decir todo está bien, sino que se trata de no regalar esa victoria, porque es la verdad. ¿Por qué le vamos a poner más fáciles las cosas? ¿Y por qué no le vamos a decir a la población? Porque no hay otro contendiente. Correcto, ¿y por qué no le vamos a decir a la población? Este es un partido serio que también tiene un proyecto de país y esta es nuestra propuesta. Porque eso sí sería una señal de que no tenemos capacidades para gobernar. Y ya hemos visto que a través de la experiencia que hemos tenido capacidades para gobernar la mayoría en municipios, hemos tenido mayoría en Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que sí, el FMLN debe de participar. Por supuesto sin quitar el dedo del renglón y señalar lo que está mal, pero debemos de participar. Esto es como aquel que dice, ¿y para qué voy a ir a votar si ya se sabe quién va a ganar? Correcto. Y no va a votar. Y le deja en las manos. Entonces le deja en las manos a los que van a votar que decidan. Es correcto. Ahí he escuchado que
el FMLN no ha sabido lidiar con algunas cosas que muchos llaman incongruencias. Voy a ponerte un ejemplo. Y hemos tenido aquí al chino Flores y hasta se nos enojó, creo yo. Porque llaman dictadura al gobierno de Bukele, pero no llaman dictadura a lo que hay en Nicaragua o en Cuba, por ejemplo. Entonces, y ahí es donde hace como cortocircuito, porque hay gente que sí considera que en Nicaragua, lo que había con Maduro en Venezuela, hoy ya no sé ni qué es en Venezuela, O Cuba. Y entonces, o sea, Sí. o todos en la cama o todos en el piso. Porque aquí sí y allá no. Ajá. Ajá, es que ese es el punto. Yo no sé cómo te contestó el chino, pero yo no tengo ningún problema en detallarte las diferencias, y hay diferencias enormes, históricas sobre todo. Y yo te pregunto, por ejemplo, en Nicaragua, ¿por qué le puedes llamar dictadura a un proceso que ha sido un proceso de lucha y un proceso de reformas que el pueblo aprobó? Es decir, perdónenme, pero no lo puedo dejar pasar. Acá se postularon como presidente sin haber reformado la Constitución. Nos contaron ese cuento chino de que había un artículo... Una sentencia de la Corte. No, deja eso. de la Que sala. había un artículo escondido, dijo el vicepresidente. Incluso se atrevió a decir que ni el presidente lo había visto. O sea, y jugando con la inteligencia de la sociedad salvadoreña. Entonces, ahí empiezan todos los digamos, la caracterización de un gobierno antidemocrático. Entonces, Venezuela, hoy digamos que es un tema ahí, como tú dices, que no podemos caracterizar, porque no saben, ni yo sé qué es lo que está pasando, la verdad, porque tenemos tantas versiones y muchas cosas que hay que discutir. Pero bueno, pero antes de eso, perdónenme, pero ahí es el país que más elecciones tuvo y las ganó. Es que miren, con respecto a lo que pasamos acá, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, si el pueblo quiere seguir como estamos a través de las elecciones, está bien, yo no me voy, ¿y por qué me voy a poner yo a lo que la mayoría decida? La Esa mayoría, es la democracia. es correcto. Uh-huh. Yo no, es más, y yo lo he dicho siempre, yo no estoy en oposición a la reelección, pero yo necesito que las reglas me lo permitan, ¿ya? Pero si no me lo permiten, ¿cómo vamos a aprobar aquí la reelección? Claro, hoy lo permite, ¿verdad? Hoy después de todo lo que hicieron previamente, pero yo en lo personal, yo estoy de acuerdo con la reelección, porque si el pueblo quiere seguir eligiendo a Juan Pérez, que lo sigue eligiendo porque le gusta cómo gobierna y no quiere que alguien más lo gobierne, que lo siga eligiendo. A mí, si el presidente sigue siendo reelecto 1000 veces, está bien, si la mayoría así lo quiere. Yo lo que tengo que hacer, una cosa es que esté de acuerdo con su gobierno o no, pero yo lo que tengo, mi trabajo es saber cómo está gobernando, y si algo está mal, pues denunciarlo y tratar de cambiar las cosas. Pero si la gente quiere seguir así, es la mayoría. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso es lo que ha pasado en los otros países. Si la gente sigue votando a Daniel Ortega, la gente seguía votando al presidente Chávez, ¿y por qué no? Y peor nosotros, miles de kilómetros fuera, vamos a criticarlo. O en Cuba. En Cuba se hizo una reforma constitucional en el 59, 62, año 62, donde se aprobó partido único. Partido único, pero eso no significaba que no había democracia. Todos los diputados son electos distritalmente en los barrios. Es decir, hay un partido único, pero la organización es plural, la que hay en la sociedad cubana. Nos falta entender ese sistema democrático. Por eso recuerdo unas palabras que decía el expresidente de Cuba, Fidel Castro, que decía, es que esta es nuestra democracia. Está la democracia occidental, la americana, esa es otra. Y las democracias son distintas. El pueblo cubano decidió esto. Por eso decía yo, el pueblo salvadoreño está decidiendo esto. Bueno, dicen que la democracia es el arte de vivir en desacuerdo, ¿verdad? Es que es correcto, sí. Pues debemos de Es que disentir. todos, cada quien vea con su Así punto de es. vista. Correcto. Así es. Bueno, hey, Vladimir, gracias por tu tiempo, lo apreciamos mucho. No.
y te vamos a, no, creo que nos vamos a ver más seguidos, A más usted, seguido, a porque usted. ya esto, como decía Diana al principio, va calentando. Ya tenemos a la mano el número, tu número. Gracias. Vladimir. Gracias por la invitación, de verdad, y estamos a la orden. Muchas Gracias. Buenísimo. Si quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, ¿qué hay que hacer, Diana Hay que Verónica? poner atención a lo que escucha a continuación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.